Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar con el programa de hoy. Datos biométricos México y Europa. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 285,000 personas. Ya estamos en el último tramo de este año, donde seguimos en pandemia de COVID-19, pero al mismo tiempo parecería que ya la superamos, ya que si vemos lugares públicos como bares o algunos restaurantes, están muy llenos y sin ninguna medida de sana distancia o uso de cubrebocas. Esperemos que ahora que se termine de vacunar a más gente, se logre la inmunidad de rebaño y podamos regresar a la normalidad. Vamos a empezar el programa de hoy. Datos biométricos México y Europa. El tema de hoy me parece muy interesante, ya que la política mexicana está encaminada para que en los próximos años se usen los datos biométricos para brindar una supuesta seguridad pública a su población. La primera vez que vi la solicitud de datos biométricos por parte del Estado fue cuando se inició con las credenciales para votar, que ahora se llaman credenciales INE, donde pedían a los ciudadanos sus huellas para la credencial. La segunda vez que vi por parte del Estado la solicitud de datos biométricos fue cuando la recaudación fiscal se volvió digital e inventaron una firma electrónica que para obtenerla necesitabas dar tus datos biométricos como huellas dactilares e iris. La tercera vez que vi por parte del Estado la solicitud de datos biométricos fue cuando saqué mi credencial para conducir. Pero en meses recientes el Estado mexicano realizó una serie de reformas a las leyes de telecomunicaciones y a la ley de instituciones de crédito para que las compañías de celulares y los bancos soliciten los datos biométricos a sus usuarios con la premisa de la seguridad. La seguridad que según buscan proteger el Estado y ahora las compañías de teléfono y bancos, que por culpa de algunos que se dedican al mal uso de los datos, ya sea porque clonan identidades, clonan tarjetas, la respuesta del Estado es que todos tenemos que dar nuestros datos biométricos al Estado y a las compañías de teléfono y también los bancos para tener seguridad. Desde nuestro punto de vista, la seguridad no se obtiene obteniendo la base de datos biométricos de los 129 millones de mexicanas y mexicanos, ni creando delitos y penas de varias décadas donde no se rehabilitan a las personas y solo se dejan a su suerte todo el tiempo de privación de libertad, al no garantizar programas de educación y programas psicológicos para los internos, además de buscar las causas por las que delinquen las personas para que una vez conociéndolas se puedan evitar que las generaciones siguientes se unan a la delincuencia organizada creando ciclos del mismo problema pero sin darle una solución efectiva. Actualmente se creó la Guardia Nacional que se quiere militarizar, pero eso ¿va a garantizar la seguridad para los ciudadanos y ciudadanas? Yo digo que no. Si no se buscan las causas que originan la delincuencia organizada, no se garantizará la seguridad pública. También se cuenta actualmente con becas del bienestar, pero eso tampoco garantiza la seguridad del país. Ciertamente una causa es la falta de dinero, pero las causas desde nuestro punto de vista que originan la inseguridad de un país es la falta del trabajo, la falta de educación legal para las ciudadanas y ciudadanos, la falta de argumentación en temas sociales que originan peleas, además de todo el contenido violento que se transmite en televisión y ahora en redes sociales. Todo eso es un caldo de cultivo que genera la violencia, que genera la inseguridad del país, por lo que con la obtención de los datos biométricos de las mexicanas y mexicanos no se acabará con el problema de seguridad del país. Hace unas semanas acudí a un banco para solicitar mi token digital, que es un candado para la obtención de un número para la banca electrónica, y la señora ejecutiva del banco me dijo: necesito tomarle sus huellas digitales por su seguridad, donde la vi tan convencida de lo que decía que por un momento le creí, pero después de analizar todo lo que les comenté anteriormente me di cuenta
que la seguridad no se obtiene con la base de datos biométricas de todas las mexicanas y mexicanos. En teoría, los que tendrían que tener en su base de datos el Estado son los que cometen un delito, ya que les tiene que dar seguimiento por si vuelven a cometer otro delito. Pero pedir los datos biométricos antes de cometer un delito violan el principio de presunción de inocencia, violan el principio de derecho humano a la privacidad, por lo que cuando un banco te pide los datos biométricos es en contra de los derechos humanos. Lamentablemente, nuestros legisladores actuales creen firmemente que la obtención de datos biométricos por parte de bancos y compañías de teléfono va a detener la delincuencia organizada. Cuando escuché a la mayoría de los legisladores asegurando que es para el bienestar de los mexicanos, me puse triste, porque se está violando los derechos humanos que debería respetar un Estado de Derecho. Si revisamos la Constitución en el artículo 1, este dice que va a proteger los derechos humanos, por lo que estos derechos humanos que va a proteger van a ser los de privacidad y los de la intimidad de las personas. Además de que se tiene que evitar el mal uso de los datos biométricos por parte del sector privado. No existe ninguna póliza de seguro de que si el banco o la compañía de teléfono filtran los datos biométricos, estos te vayan a pagar una cantidad de dinero por indemnización. Al contrario, ahí empieza un calvario para la persona, ya que va a ser vulnerada en sus datos biométricos y tendrá que demostrar que se filtró la información del sector privado y se le dio un mal uso. Vamos a unos comerciales y regresamos. Ya regresamos, vamos a continuar con el tema de hoy, datos biométricos México y Europa. Vamos a contestar unas preguntas. ¿Qué pasaría si ya no tienes huellas y el banco te las solicita para continuar con tu cuenta bancaria? Otro problema es que con el paso del tiempo tus huellas digitales se borran y tus facciones de la cara cambian, por lo que estos factores no han sido analizados por el Estado en el momento de crear sus leyes, en donde todos debemos obedecerlas, es decir, dar nuestros datos biométricos. Ya que las personas se les desaparezcan sus huellas, quedan vulnerables a quedar fuera del sistema financiero, es decir, no lo van a poder utilizar. La siguiente pregunta: ¿qué pueden hacer los mexicanos y mexicanas si desaparecen sus huellas digitales y se las pide el banco? En un principio, la sucursal del banco tendría que tener una respuesta, pero la verdad es que no es así. Lo que tienes que hacer es presentar un escrito libre diciendo esta problemática a la unidad especializada de atención a usuarios de la institución financiera correspondiente a tu banco. Esta unidad debe darte respuesta en un plazo de 30 días hábiles para darle una solución a tu problemática, es decir, que el banco acepte tu INE por haber desaparecido tus huellas digitales, que solo acepte tu credencial como era antes. En caso de no recibir contestación, con la copia de tu escrito con sello de recibido de la unidad especializada de atención a usuarios de tu institución financiera, tendrás que acudir a la Conducef. Como verás, vivir en un estado de derecho no es de lo más fácil que pudiera ser, por lo que, desde nuestro punto de vista, es un claro ejemplo de por qué la gente opta por elegir caminos fáciles como la delincuencia organizada, creando violencia en el país. Por lo que si las leyes fueran claras y fáciles de cumplir, en este caso, buscar otras formas de evitar el mal uso de cuentas bancarias, creando campañas de educación para la población mexicana, el mismo sistema bancario tendría que estudiar qué originó la conducta de los que clonaron la cuenta, es decir, sus estudios, sus oportunidades de salir adelante. Con esa información el banco podría crear fundaciones para poder ayudar a la gente desafortunada, para evitar caer en malas decisiones. Y por el contrario, el que comete el delito, si fuera gente con estudios, estudiar por qué lo hicieron, por un factor económico o solo diversión.
A lo que me trato de referir es que para acabar con la problemática de un problema, en este caso la seguridad, hay que estudiar las causas que originan este problema y no solo fichando a toda la población mexicana. Otro ejemplo es que al parecer a partir de enero de 2022 todos los mayores de 18 años deberán tener la obligación de registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, con el ánimo de evitar la informalidad del comercio, es decir, de no pagar impuestos. Pero, aunque estén inscritos, la gente no pagará impuestos porque no tiene un civismo fiscal de qué son los impuestos y para qué se deben de ocupar, donde siempre decimos que sean para los derechos humanos. ¿Qué pasa en Europa con los datos biométricos? En Europa estaban utilizando los datos biométricos en específico en la lectura de las caras para la vigilancia masiva. Pero el Parlamento Europeo votó a favor de la prohibición total del uso de la biometría en la vigilancia masiva. Con ello, las tecnologías de vigilancia a distancia basadas en inteligencia artificial, como es el caso de reconocimiento facial, tienen implicaciones para los derechos fundamentales, como es la privacidad, aunque estos ya se utilizan en Europa. Los eurodiputados han pedido que los legisladores de la Unión Europea aprueben una prohibición permanente del reconocimiento automatizado de las personas en los espacios públicos, sosteniendo que los ciudadanos solamente deben ser vigilados cuando exista la posibilidad de que hayan cometido un delito. Con ello se pretende respetar la intimidad y dignidad humana. Este pronunciamiento se une a los realizados por otras instituciones europeas como la Junta Europea de Protección de Datos, que desde abril han pedido la prohibición de la vigilancia biométrica. La sociedad civil, el Consejo Europeo de Protección de Datos, el Supervisor Europeo de Protección de Datos han advertido de los problemas que esto conlleva. El Parlamento Europeo también ha solicitado la prohibición del uso de bases de datos privados de reconocimiento facial. Entre ellos está el polémico sistema de inteligencia facial creado por la compañía estadounidense Clearview y que ha sido empleado por fuerzas policiales europeas. Como vemos, en Europa han dado el primer paso en reconocer que los derechos humanos protegen la dignidad y la intimidad de las personas, es decir, con este uso de datos biométricos a favor del Estado. ¿Por qué les comento este caso de Europa? Porque pienso que en unos años México tendrá la política de vigilar a la población con estos softwares de reconocimiento facial con el pretexto de que es por la seguridad de las personas, donde será muy difícil lograr que el Estado quite los software si es que los utiliza, ya que el sector político de ese entonces tendrá esa firme convicción, por lo que es muy importante que antes que suceda entendamos que la mayor seguridad pública que puede existir en un país está en la educación que reciba su población, en las leyes que existan que deben ser fáciles de entender y aplicar. De lo contrario, sin educación seguirá la violencia en el país, con el incremento del crimen organizado, donde el Estado mexicano en un futuro cercano implementará este tipo de vigilancia biométrica de uso facial con el pretexto de la seguridad pública, violando los derechos humanos de privacidad e intimidad. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre datos biométricos, México y Europa. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los Impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico, está en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.